5 años después de morir, Lucas regresó del extranjero, el hombre que solía ser increíblemente pobre y al que yo había abandonado sin piedad. Ahora, después de años de trabajo duro, por fin se había convertido en la estrella más prometedora del mundo empresarial. Volvió aquí esperando verme en mi arrepentimiento más doloroso, pero él no sabía que yo ya llevaba mucho tiempo muerta. Cuando Lucas salió del aeropuerto fue recibido por un mar de reporteros, el hombre que alguna vez fue tan pobre que ni siquiera podía pagar un collar y que se arrodilló en el suelo rogándome que no lo dejara. Ahora estaba rodeado por grupos de guardaespaldas con una hermosa novia a su lado. Sus ojos eran agudos y fríos, muy lejos de su antiguo yo. Mi alma flotaba entre la multitud mirándolo acercarse desde la distancia. No sabía si era porque no nos habíamos visto en 7 años o porque de verdad había cambiado tanto, pero por un momento ni siquiera pude reconocerlo. No fue sino hasta que la voz ronca y agotada de mi papá resonó con fuerza a mi lado, intentando hacerse oír por encima del ruido, diciendo: Lucas, soy el papá de Victoria. Victoria, Victoria, ¿te acuerdas de mí? Mi conciencia estaba algo confusa, pero mi atención volvió de inmediato. No era una ilusión, Lucas realmente había regresado. 7 años después de nuestra ruptura y 5 años después de mi muerte, él estaba de vuelta. Seguí a mi papá y vine aquí. Contemplé ese rostro familiar y a la vez desconocido, un mareo me recorrió y luego un dolor punzante envolvió todo mi cuerpo. ¿Lucas y yo de verdad habíamos terminado viviendo en mundos opuestos? Mi papá siguió gritando y hasta algunos reporteros comenzaron a prestarle atención. Lucas probablemente también lo escuchó, pero apenas bajó la mirada con indiferencia. Su vista pasó sobre mi papá y sin cambiar la expresión siguió caminando hacia la salida del aeropuerto. Mientras sus guardaespaldas despejaban el camino y él estaba a punto de subir al auto para irse, las emociones de mi papá se desbordaron por completo, empujando y forcejeando entre la multitud para intentar alcanzarlo. Su voz estaba llena de desesperación y súplica: Lucas, por favor, espera. Por favor, por el bien de mi hija Victoria, ayuda a nuestra familia. Lucas finalmente se detuvo, se giró y miró a mi papá con un brillo frío y burlón en los ojos. Después de una larga pausa habló con indiferencia diciendo: ¿Perdón de quién hablas? Realmente parecía no reconocerme a mí ni a mi papá. Por un momento un dolor agudo atravesó mi corazón. Incluso si después de 7 años él me había olvidado, quizá no sería tan sorprendente. Incluso si no me hubiera olvidado, tal vez para entonces cualquier sentimiento que tenía por mí se había convertido en odio. Mi papá estaba incrédulo, paralizado en el lugar. La gente alrededor empezó a burlarse y a murmurar. Pensó que realmente lo conocía y resulta que solo quería hacerse notar. Sí, mira lo que andrajoso. ¿Cómo podría Lucas conocer a alguien así? El rostro envejecido de mi papá se tornó pálido y verdoso por la vergüenza. Alguna vez considerado un jefe respetado, había caído en desgracia y después de pasar años en prisión salió solo para descubrir que yo, su hija, ya había fallecido, y que mi hermana, por el dolor, había quedado en coma por un accidente automovilístico durante años, sobreviviendo apenas gracias al dinero. En esos años mi papá había agotado todos los medios posibles para pedir préstamos. La dignidad y el orgullo ya no significaban nada para él. Cuando Lucas vio que mi papá guardaba silencio, abrió la puerta del auto para entrar, pero justo frente a todos, mi papá cayó de rodillas con un golpe seco, diciendo: Lucas, te lo ruego, por favor, ayúdanos. Estamos desesperados. El hospital nos dio un ultimátum: si no pagamos no seguirán tratando a mi hermana. Nunca había visto a mi papá arrodillarse y en ese instante mi alma se rompió como si me retorciéramos el pecho con un cuchillo, pero ahora siendo solo un alma no podía mover ni un dedo para ayudarlo. Innumerables cámaras hicieron zoom sobre mi papá captando su momento más humillante. Lucas observó con indiferencia hasta que los reporteros tuvieron suficientes fotografías, luego dijo algo al guardaespaldas a su lado. Pronto el guardaespaldas se acercó, ayudó a mi papá a levantarse y lo llevó frente a Lucas. El rostro de mi papá estaba gris y pálido, pero sus ojos se iluminaron con esperanza al mirar a Lucas, llenos de emoción y sorpresa. Dijo: Lucas, por favor, préstame 100,000, la hermana de Victoria está gravemente enferma. Te prometo que te lo pagaré lo antes posible. Lucas soltó una risa baja y lo interrumpió sin rodeos: yo puedo prestarte el dinero, pero deja que Victoria venga y se arrodille primero, entonces lo consideraré. Mi papá miró a Lucas con angustia, el rostro le temblaba mientras decía: pero Victoria, mi Victoria. Ella ya no pudo terminar la frase, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lucas entendió y simplemente respondió: no estoy interesado. Bueno,
Sus rodillas deben valer mucho. Solo alguien como Mike debería arrodillarse, ¿no? Mike, el hombre con el que me casé hace 7 años, también la razón por la que Lucas creyó que yo lo había abandonado. Conocí a Lucas cuando tenía 12 años, ese invierno, en un día en que cayó la primera nevada. Mi amigo de la infancia Mike me llevó al paso inferior del puente, donde vi a Lucas y a su madre, ambos sucios y desaliñados. El padre de Lucas había cometido crímenes financieros y se había quitado la vida antes de ser arrestado. Madre e hijo estaban arruinados, sin hogar, vagando sin rumbo hasta llegar aquí. Muchos niños se habían reunido alrededor para burlarse de ellos y Mike me arrastró con entusiasmo al centro del grupo, apuntando a un Lucas tembloroso con expresión feroz mientras decía: mira. ¿No parece un cachorro haciendo ruidos en la garganta? Me enojé tanto que le di una patada en la espinilla a Mike y le respondí: creo que tú suenas más como un perro ladrando. Ahuyenté a los demás niños y en vez de darle el desayuno que le había comprado a Mike, se lo di a Lucas y a su madre. Así comenzó mi vínculo con Lucas y en ese mismo instante empezó la enemistad entre Mike y él. A menudo les llevaba cosas y conversaba con ellos. Lucas no tenía amigos después de los problemas de su familia, yo era la única con la que podía hablar. La mayoría de las veces yo hablaba y él escuchaba, siempre fingiendo indiferencia y diciendo que yo era ruidosa y molesta. Pero cuando alguien me intimidaba él los golpeaba hasta romperles huesos y mandarlos a la sala de emergencias del hospital. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Después el hospital le exigió escribir una autocrítica que debía leer en voz alta frente a toda la escuela. Como se negó a escribirla y yo tenía miedo de que lo expulsaran, terminé escribiendo 1000 palabras por él. El lunes siguiente se paró bajo la bandera nacional, después de leer la autocrítica habló con indiferencia diciendo: añadiré mi propia conclusión, si alguien vuelve a meterse con Victoria yo lo golpearé de nuevo. El director, que acababa de mostrar un destello de alivio, casi perdió la compostura del enojo. Lucas siempre cumplía sus palabras. Cuando mi familia se desmoronó y tuve que ir a trabajar, mi jefe se aprovechó de mí. En ese momento Lucas llamó y cuando me escuchó llorar corrió a la sala privada, tomó una botella y le estrelló contra la cabeza de mi jefe, dejándole un corte profundo. Mi jefe fue llevado al hospital con una lesión grave en la cabeza y estuvo en coma 2 meses. En ese entonces tanto Lucas como yo éramos impotentes y la familia de mi jefe nos demandó agresivamente. Por ese incidente Lucas terminó pasando más de 6 meses en la cárcel. Antes de que se lo llevaran los policías pasó toda la noche preparando mis comidas, ropa y gastos básicos, preocupado porque yo no pudiera cuidarme sola. Así que todos en nuestro círculo sabían que yo, Victoria, tenía un perro guardián. Si alguien se atrevía a molestarme él respondería con mordidas. Ahora esos eventos parecían recuerdos lejanos. Regresé a la realidad mirando el rostro frío e indiferente de Lucas mientras mi papá estaba frente a él luciendo frágil y débil como un árbol seco en el viento. Murmuró: no, mi Victoria no es así. Nunca mencionó que yo ya había muerto, tal vez no podía decirlo o quizás se negaba a aceptarlo después de tantos años. Muchas noches mi padre sostenía mi foto y se hablaba solo diciendo: mi Victoria, ¿por qué no vuelves a casa? Lucas se impacientó cuando mi padre volvió a quedarse en silencio y se marchó sin decir nada. Mi papá había planeado regresar al hospital, pero su teléfono sonó. Lo llamaban para informarle que necesitaban liberar una cama con urgencia y que si no pagábamos la cuenta esa noche mi hermana tendría que dejar su medicación y moverla a una cama en el pasillo. Mi papá escuchó la voz al otro lado de la línea mientras el viento de otoño despeinaba su cabello revelando algunas canas. Dudó un momento. Respondió con un murmullo y finalmente apretó los dientes para tomar un taxi y seguir a Lucas hasta su casa. 7 años atrás cuando rompí con Lucas mi papá aún estaba en prisión. Él no sabía cuán fea había sido nuestra ruptura ni los tormentos que Lucas vivió en aquel tiempo, solo sabía que él y yo nos amábamos profundamente y por eso creía que tal vez Lucas aún tendría algún sentimiento por mí. Cuando el auto se detuvo en la entrada de la mansión y Lucas entró con su novia sin siquiera mirar a mi papá quedó afuera luciendo pálido y desordenado. Esperó hasta que anocheció solo para recibir el mismo mensaje transmitido por la criada en nombre de Lucas: si quieres el dinero que Victoria venga a arrodillarse. En la sala vi a Lucy, a quien no veía desde hacía 7 años. Estaba sentada junto a Lucas frunciendo el ceño y diciendo algo. La novia de Lucas debía haberse ido a descansar pues no estaba en la habitación.
Lucy, quien había estado al borde de la muerte 7 años atrás, ahora lucía mucho más saludable. Suspiré aliviada por ella. Los recuerdos y mi situación actual me perforaban el corazón, pero aún así sentí que valía la pena. Escuché a Lucy suspirar mientras preguntaba qué está pasando entre tú y esa mujer. Si las noticias salen a la luz, Victoria estará destrozada. Ella no sabía que yo ya había muerto. Desde la primera vez que me vio, Lucy siempre me llamó con cariño Victoria, era la persona más amable y compasiva. Cuando empecé a salir con Lucas y mi familia aún no se había derrumbado, ella siempre le recordaba que me tratara bien, pero cuando mi familia cayó en desgracia lloró y le rogó a Lucas que me cuidara y se quedara a mi lado. Cuando mi papá estaba en prisión, mi hermana gravemente enferma y endeudadas hasta el cuello, Lucy se quedaba despierta toda la noche consolándome mientras los demás nos evitaban. Incluso vendió la casa que había comprado con tanto esfuerzo y un brazalete heredado de familia para pagar los gastos médicos de mi hermana, diciéndome en los momentos difíciles la familia debe mantenerse unida. Yo crecí solo con mi padre, sin madre, así que cuando conocí a Lucy fue como sentir el calor de una madre. Ella fue tan buena conmigo como Lucas mismo. Más adelante, cuando descubrí que tenía cirrosis hepática terminal y que podía no sobrevivir, sentí que mi mundo se derrumbaba. Lloré toda la noche hasta que Mike se me acercó diciendo que había encontrado una forma de conseguir un hígado adecuado para Lucy, pero por desgracia el diablo nunca hace caridad, solo hace intercambios. Años después aún recuerdo con claridad esa noche, en aquella sala privada empapada por la lluvia y llena de ruido donde Lucas, completamente desordenado y agotado, vino a buscarme. Con una mirada suplicante me dijo: Victoria, no termines conmigo, por favor espérame. Yo le dije que era una chica de familia adinerada y que Mike podía hacerse cargo de mí. Todos en la sala se rieron, pero pese al dolor en mi corazón fingí una sonrisa empalagosamente dulce y le dije: ¿estás rogándome? Entonces, ¿por qué no te arrodillas y quizá lo piense? Creí que eso sería suficiente para herirlo y terminar lo nuestro de una vez, pero Lucas, quien siempre había sido orgulloso y jamás se había doblegado ante nadie, realmente se arrodilló delante de mí esa noche frente a todos. Me miró desde una distancia que me hacía sentir que veníamos de mundos diferentes mientras decía: Victoria, haré todo lo que quieras. En ese momento él era el que había pasado por alto a Mike, quien me había perseguido con resentimiento por años. Mike nunca había sonreído tan feliz como en ese instante, su rostro se deformó de alegría mientras gritaba: Lucas tiene su día ahora, mírelo, también tiene su día, ¿qué puede usar para competir conmigo por Victoria? Lucas parecía no escuchar nada. En esa luz tenue solo me miraba con súplica en los ojos, esperando mi respuesta, hasta que toqué el collar en mi cuello y le respondí con una sonrisa. Pero los esfuerzos de los pobres no valen nada, este collar cuesta más de 2 millones. ¿Cuánto tiempo tendrías que trabajar para pagarlo? ¿10 años? ¿20? ¿Una vida entera? Lucas, estoy cansada de jugar el juego de los pobres. La sala volvió a estallar en carcajadas. No recuerdo qué pasó después ni cómo se fue Lucas, solo recuerdo que durante 7 años completos él no regresó del extranjero. Mis pensamientos volvieron de golpe cuando escuché la voz molesta de Lucas diciendo: mamá, ¿por qué mencionas a esa gente? Su tono hacía parecer que yo era algo sucio e intocable, como si solo nombrarme fuera ofensivo. El rostro de Lucy se oscureció y respondió: sé que aún estás resentido con Victoria, pero lo que pasó hace 7 años pudo haber sido un malentendido. Me quedé atónita porque por esa frase sentí un ardor en la nariz y ganas de llorar. Lucas evitaba cualquier tema relacionado conmigo. Es tarde, mamá, deberías descansar, esas son cosas del pasado. Lucy pareció recordar algo y de pronto sus emociones se agitaron. Dijo: sé que no le crees, pero déjame decirte que yo sí. Se puso de pie con la mirada firme en su hijo y añadió: si Victoria realmente fuera una persona interesada no habría ayudado a nuestra familia antes de que cayeran en desgracia y tampoco se habría fijado en ti. Y en cuanto a Mai, que la perseguía desde que era joven, ¿cómo podría ella haberse interesado de repente en su dinero 7 años atrás? Mis ojos se humedecieron, resultó que alguien se había creído en mí todo este tiempo. No sabía si alegrarme porque logré engañar a Lucas hace 7 años o lamentarme porque él no pudo ver a través de mis mentiras en tanto tiempo. Solíamos entendernos sin palabras, con solo una mirada él podía saber lo que yo pensaba. Lucas guardó silencio un momento, parecía querer discutir algo pero al final no dijo nada.
Solo le indicó al ama de llaves que cuidara a su madre y subió las escaleras con el rostro duro. Lucy, con una mezcla de enojo y tristeza, miró su espalda diciendo ¿cuántos años han pasado? ¿De verdad la superaste? Mi corazón dio un brinco al ver a Lucas detenerse a mitad de las escaleras. No sabía por qué, pero me puse nerviosa, quizá porque en el fondo yo también quería saber la respuesta. Lucas no respondió, se quedó quieto sin mirar hacia abajo, así que Lucy insistió si realmente ya dejaste atrás a Victoria, ¿por qué volviste hace 5 años? No pudo terminar la frase porque Lucas se volvió de repente interrumpiéndola con una voz fría diciendo mamá ya basta, deja de mencionarla así. 5 años atrás fue cuando yo morí. Pensar en esos momentos del pasado era como abrir una herida que no había sanado. La noche antes de morir yo había contactado a Lucas. Esa fue la única llamada que tuvimos en los 7 años desde nuestra separación. Para ese entonces Lucy ya había recibido un trasplante de hígado y estaba casi recuperada, y Mike me había pedido el divorcio. Hacía 2 años que Lucas y yo no hablábamos, así que ¿por qué lo busqué? Quizá porque me aferraba a una idea absurda de empezar de nuevo. Después de todo mis 2 años de matrimonio con Mike no habían sido buenos, sufría anorexia y pensaba demasiado en muchas cosas sobre Lucas. Un día frente al tocador me di cuenta de que empezaba a verme mayor por el insomnio constante y la falta de apetito. Mike estaba detrás de mí, me miró por el espejo con algo parecido a lástima y después hizo un sonido de desdén diciendo Victoria te ves vieja, es extraño, después de casarnos me di cuenta de que ya no eras tan bonita. Él, el hombre que me persiguió más de 10 años y decía amarme, se cansó de mí en menos de 2 años después de tenerme. Recordé entonces una frase que Lucas me dijo alguna vez: espero que cuando estemos viejos y canosos podamos seguir tomados de la mano y vivir el resto de nuestra vida juntos. En ese entonces me pareció sentimental y exagerado, pero ahora me perseguía cada noche haciéndome llorar. Mike empezó a salir más y más por las noches rodeado de chicas jóvenes y bonitas, una de ellas muy buena para hacer berrinches que se le pegaba como si fuera indispensable. Quería casarse con él y sacarme de su vida. Mike me exigió el divorcio y esa noche me dijo Victoria te estoy dejando ir, puedes volver con Lucas y empezar de cero. La noche en que nos divorciamos no pude resistirlo y realmente busqué a Lucas, fue una sensación extraña marcar ese número tan familiar, era una mezcla de culpa aguda y vergüenza. Una emoción intensa y una añoranza que no podía controlar, hasta que Lucas me dijo con frialdad por teléfono que pronto se casaría. Él me dijo Victoria ¿quieres venir? Después de todo tengo que agradecerte. ¿Cuál fue mi respuesta aquella vez? La memoria del espíritu al final es limitada, siento que he olvidado muchas cosas, incluso algunas muy importantes. Solo recuerdo que al día siguiente mientras conducía recibí una llamada de Mike, olvidé qué dijo y luego sufrí un ataque cardíaco repentino, después vino el accidente automovilístico y la muerte. Me alejé de esos recuerdos y escuché a Lucy suspirar diciendo si tú no quieres ir a buscar a Victoria entonces yo iré a verla mañana. Descubrí que se divorció hace 5 años. El rostro de Lucas se tensó y permaneció en silencio un largo rato, al final respondió con indiferencia haz lo que quieras y subió a la habitación. Al entrar saludó a la criada y le ordenó que no le dijera a Lucy que él estaba allí afuera. Mi papá esperó bajo el frío hasta muy entrada la noche pero no logró obtener ayuda de la familia de Lucas. Regresó a casa aturdido sin siquiera encender las luces. Bajo la luz tenue de la luna subió al dormitorio y abrió una caja fuerte. Dentro ya no quedaba nada de valor, todo lo que podía convertirse en dinero había sido vendido hacía tiempo excepto un último objeto, un candado de jade enmarcado en oro. Un amuleto de longevidad que un maestro hizo especialmente cuando yo nací y que llenó de alegría a mi papá. El maestro dijo que mientras ese candado existiera yo estaría a salvo y libre de desgracias. Después de tantos años aún podía venderse por unas 100,000, lo suficiente para cubrir los gastos médicos de mi hermana. Mi papá tomó el candado de jade entre sus manos y lo frotó una y otra vez con las yemas de los dedos, se sentó en el suelo con el cuerpo temblando, los ojos enrojecidos como si librara una batalla consigo mismo. Si te está gustando la historia no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Durante años se había engañado a sí mismo, en las madrugadas se aferraba a la ilusión de que yo seguía viva y algún día regresaría. Fue hasta ese momento, atrapado contra la pared sin otra salida, cuando se dio cuenta de que ese último amuleto ya no tenía utilidad, yo estaba muerta, su hija amada estaba muerta.
¿Qué podía hacer ahora un candado cuya función era protegerme? La mano de mi padre tembló y un sollozo escapó de su garganta. Después de un largo rato dejó de frotar el candado y una lágrima cayó sobre su superficie. Con voz temblorosa dijo Victoria: será solo por un momento, papá promete recuperarlo pronto. Corrió al hospital esa misma noche para cuidar a Jessica. El doctor le informó con solemnidad que ella llevaba tantos años en coma que incluso si reunía dinero para continuar el tratamiento no había garantía alguna de que sobreviviera. Mi papá se quedó escuchando en la oficina del médico con la mirada perdida, y cuando el doctor terminó él respondió con voz ronca: continúe tratando a mi hija. A la mañana siguiente vendió el candado de Jade y pagó los gastos de Jessica. Lo seguí mientras entraba y salía del hospital con prisa, quería recordarle que se moviera con más calma. Él tenía una enfermedad cardíaca y había envejecido tanto que estar ansioso y agitado podía provocarle problemas de salud. Quería decirle todo eso pero no podía oírme. Permanecí a su lado en el hospital. En la tarde del tercer día Mike apareció inesperadamente. Mi papá siempre creyó que mi muerte tenía alguna relación con él, porque él me conocía. Sabía que yo tenía un carácter fuerte y que sin importar lo difícil que fuera la situación jamás pensaría en terminar con mi vida. Y 5 años atrás morí en un accidente automovilístico el segundo día después de divorciarme de Mike, así que incluso sin pruebas mi padre siempre sintió un odio profundo hacia él. Cuando Mike llegó, vestido con traje, lucía mucho más deteriorado que antes. Pensé que después de tantos años él ya habría superado lo nuestro, encontrado a alguien y estaría viviendo cómodamente. En cuanto entró en la habitación dejó una tarjeta negra frente a mi padre, sonreía con suficiencia mientras decía: escuché que las cosas van mal para ustedes, así que aquí tienen algo de dinero. Mi papá, que estaba sentado junto a la cama de mi hermana, se incorporó al verlo, lo miró con ojos llenos de odio conteniendo el impulso de desgarrarlo, con la voz temblorosa de ira dijo: lárgate, vete ahora. Mike levantó una ceja con gesto de fastidio diciendo igual que Victoria: no saben apreciar la bondad. El pecho de mi papá subía y bajaba de la rabia mientras trataba de controlar su respiración. Gritó: no mereces mencionar a mi Victoria, vete. Mike levantó las manos como si quisiera calmarlo, fingiendo simpatía mientras daba un paso adelante, pero al instante mi papá empezó a toser con más fuerza. Mike se detuvo sin acercarse y en sus ojos apareció una neblina. Por un momento pensé que estaba viendo mal. Mike dejó escapar una risa débil y aturdida diciendo: ¿pruebas? ¿Pruebas de que maté a Victoria? No digas tonterías, yo era quien más amaba a Victoria. Mientras decía eso mi papá tosió con tanta fuerza que casi no podía respirar. Entré en pánico y grité por ayuda aunque nadie pudiera oírme. Vi a mi padre escupir sangre después de una tos brutal. Me desesperé buscando ayuda pero seguía siendo inútil. Tras escupir sangre su rostro se volvió pálido de inmediato, como una hoja marchita en el viento su cuerpo comenzó a doblarse lentamente hacia el suelo. De pronto alguien irrumpió en la habitación desde afuera. Era una persona de piel oscura que tomó a Mike del hombro y lo empujó hacia atrás con fuerza. Mike, tomado por sorpresa, perdió el equilibrio y cayó al suelo de manera torpe. Cuando logró levantarse y vio con claridad quién era el intruso no pareció enojado, al contrario, sus ojos se enrojecieron mientras dejaba escapar una risa amarga diciendo: el idiota por fin volvió al país. Era Lucas, que había entrado junto a su madre. Lucas había estado buscando durante días y finalmente llegó al hospital. Dijo que había venido por casualidad porque tenía un resfriado y que se había encontrado con su madre sin planearlo. Pero afuera en el pasillo lo escuché decir: incluso con 40 grados de fiebre primero tienen que reunir a los ejecutivos para una reunión, y vienen al hospital por un resfriado que... ¿Quieren aprovechar mi presencia? Si quieren venir a buscar a Victoria solo díganlo. Durante el enfrentamiento Lucas no dijo nada. Cuando Mike lo miró fue como si estuviera viendo un chiste monumental. Después de 7 años finalmente estás de vuelta en el país, ¿eh? Lucas ignoró a Mike y ayudó a levantar a mi padre mientras su madre llamaba al personal médico. Enseguida llevaron a mi papá a emergencias y cuando me aseguré de que estaba fuera de peligro suspiré de alivio. Lucas siguió al personal que empujó la camilla hasta la habitación y luego se sentó en una silla afuera del cuarto, mirando la pared blanca con la vista perdida. Fue entonces cuando noté lo mucho que había adelgazado. Aunque seguía luciendo elegante en su traje, no podía ocultar el cansancio profundo en sus ojos. Mike, a pesar del desprecio,
Se sentó junto a él con un aire provocador y preguntó: ¿entonces volviste al país para recoger a Victoria? Se refería a mis cenizas. Lucas no entendió y soltó una risa fría diciendo: ¿recogerla? Quizá lo considere cuando venga y se arrodille frente a mí. Esa era una frase que yo le había dicho a él en el pasado. Quizás realmente lo había herido tanto que ahora repetía constantemente la misma exigencia para devolvérmela. Mike se detuvo sorprendido, y después de observar a Lucas durante un momento su expresión se volvió extraña, casi conmocionada, como si acabara de descubrir algo monumental. Tú no lo sabes aún, ¿verdad? Lucas no respondió, continuó mirando la pared completamente absorto. Hasta que la voz incrédula de Mike retumbó diciendo: ¿de verdad no sabes? Victoria murió hace 5 años. El silencio llenó el pasillo. Sentí que mi alma se estremecía por completo. De pronto me pregunté si esa noticia, tan tardía, finalmente iba a llegar a los oídos de Lucas y cómo reaccionaría. Habían pasado 7 años desde la última vez que nos vimos, quizá el amor y el odio ya se habrían desvanecido, quizá no sentiría nada. Y en efecto Lucas no reaccionó demasiado. Cuando las palabras de Mike cayeron, él solo permaneció callado por un momento y frunció un poco el ceño. No había tristeza en su rostro, más bien soltó una ligera risa y preguntó así: ¿cuándo murió? En ese instante sentí como si me atravesaran el pecho con una aguja. Recordé de golpe que yo estaba muerta. Los muertos solo tienen alma, no cuerpo. Pero entonces, ¿por qué dolía tanto? Mike no esperaba esa reacción. La sonrisa desapareció de su rostro y lentamente dio paso a una expresión de horror mientras miraba al hombre a su lado, ahora frío y vacío, como si fuera un monstruo. Después de un rato gritó con rabia: ¿Victoria está muerta y no estás triste? Lucas mantuvo la misma expresión. En cambio Mike, normalmente imperturbable, parecía ahora un payaso desesperado lleno de emociones. Como si no pudiera aceptar lo que veía, le gritó entre sollozos: ¿no estás triste? Lucas, ¿cómo puedes no estar triste? ¿Cómo puedes no estar triste? Lucas, Victoria murió en un accidente hace 5 años. Nunca imaginé que Mike reaccionaría así ante mi muerte. 5 años atrás, cuando nos divorciamos, ya no quedaba nada entre nosotros. Incluso en mi funeral, siendo mi exmarido, no derramó una lágrima. Pero ahora estaba allí, con los ojos rojos. Por otro lado, Lucas parecía un extraño, indiferente, como si la noticia no tuviera que ver con él. Lo miró fríamente, tambaleándose al borde del colapso, y hasta parecía encontrarlo gracioso. ¿Triste? ¿Por qué estaría triste por alguien así? Esa frase fue como gasolina ardiendo dentro de Mike, quien de pronto perdió completamente el control. Sus ojos se llenaron de rabia, resentimiento y algo más que no podía descifrar. Se puso de pie de golpe, se acercó a Lucas y lo tomó del cuello de la camisa, luego con toda su fuerza le soltó un puñetazo brutal en el rostro, casi rompiéndole la nariz. La sangre brotó de inmediato y Lucas cayó al suelo. Por primera vez su rostro, siempre calmado, mostró algo diferente. No era ira, era confusión, una confusión profunda. Ni siquiera levantó la mano para limpiarse la sangre, solo miró a Mike con extrañeza, como si no entendiera por qué lo había golpeado. Mike, con los ojos inyectados en sangre, lo señaló con un temblor violento diciendo: Victoria está muerta y es por tu culpa, todo es tu culpa. Sus ojos llenos de odio fueron calmándose hasta transformarse en dolor y luego en confusión. Se agachó abrazándose a sí mismo, temblando como si hubiera perdido completamente la cordura y repitió: no tú, yo maté a Victoria, yo la maté, yo soy el asesino. Parecía atrapado en un delirio, murmurando lo mismo una y otra vez. Lucas frunció el ceño, se puso de pie y lo miró con disgusto diciendo: ¿estás loco? ¿Este chiste te parece gracioso? Mike no respondió durante un largo rato. Finalmente bajó las manos que cubrían su rostro, las palmas le temblaban, sus hombros también, y todo su cuerpo reflejaba una angustia indescriptible. Sin mirarlo más, se incorporó lentamente y comenzó a alejarse con pasos vacilantes como un alma errante hacia el final del pasillo. Lucas observó la figura tambaleante de Mike alejándose y su expresión se volvió cada vez más oscura. Podía escuchar claramente la voz de Mike perdiéndose en la distancia, sonaba como un murmullo entrecortado diciendo: sí. Es una broma, esta broma no es graciosa, Victoria no murió. El sonido se volvió más débil hasta desaparecer al final del pasillo junto con la sombra de Mike.
El rostro de Lucas se tornó tan sombrío como una nube de tormenta. Al igual que Lucy, Lucas siempre había sido un hombre educado que rara vez perdía el control, pero esa noche por segunda vez parecía estar al borde de maldecir bajo los dientes diciendo que loco, totalmente loco. Nadie respondió a sus palabras y el silencio largo e incómodo en el pasillo solo lo irritaba más. Sacó una cajetilla de cigarrillos y un encendedor, murmurando entre dientes cuerpos ejecutivos, divorcios y ahora gente deseando la muerte ajena, esto es una locura. Era tarde, demasiado tarde, y la única respuesta para Lucas era el silencio del hospital. Tomó un cigarrillo, intentó prenderlo y aunque era una acción simple no logró encenderlo por un buen rato. Justo en ese momento una enfermera pasó por el pasillo, iba a cambiar la medicación de un paciente y al verlo intentando encender el cigarrillo le recordó: «Señor, por favor fume allá». Ignorándola, Lucas siguió intentando encender el cigarrillo. La llama temblaba entre sus dedos, incapaz de prender. Solo cuando la voz de la enfermera atravesó el silencio pareció salir de un trance. Su mano tembló, haciendo que el encendedor, la cajetilla y el cigarrillo entre sus labios cayeran al suelo. Levantó la mirada de golpe hacia la enfermera. Desde que había regresado al país siempre había tenido una mirada fría y distante, pero en una noche tan profunda como esta ya no había ningún disfraz en sus ojos. Estaban llenos de una confusión profunda y una impotencia insondable. La enfermera se sorprendió por su reacción y amablemente recogió las cosas del suelo, se las devolvió y le preguntó con preocupación: «Señor, ¿está bien?». Lucas la miró fijamente durante mucho tiempo, como si volviera a perderse en un trance. No fue hasta que las orejas de la joven se tornaron rojas que finalmente volvió en sí. Tomó las cosas, y con la voz ligeramente temblorosa respondió: «Estoy bien, gracias». La enfermera se fue rápido y Lucas de pronto pareció alterarse, sacó su teléfono apresuradamente. Me sorprendió un poco ver que, sin dudar, abrió directamente mi plataforma de redes sociales. Pensé que ya me había eliminado hacía mucho. Durante los 2 años en que me separé de él y me casé con Mike, solo publiqué algunas cosas muy esporádicas, casi siempre relacionadas con el trabajo. Sin embargo, en los 5 años desde mi muerte, mi cuenta había estado muy activa, llena de publicaciones sobre mi supuesta vida feliz y plena. Cada publicación mostraba a la misma persona, Mike. La más reciente era de anoche, tomada en el restaurante de un pequeño apartamento que alguna vez había sido mío. La mesa estaba preparada con una cena romántica a la luz de las velas. A la luz titilante, 2 manos aparecían entrelazadas. Una llevaba un reloj Cartier de hombre, claramente el de Mike. La otra mano era delgada, blanca, y llevaba el anillo de bodas que compartíamos. Si te está gustando la historia no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Era inconfundiblemente mi mano. Yo siempre supe que esas publicaciones las hacía Mike. Después de mi muerte tomó mi teléfono, y de una manera retorcida había estado usando mi identidad para publicar como si yo, Victoria, siguiera profundamente enamorada de él. Lo encontraba absolutamente repugnante, pero era incapaz de detenerlo. Mi hermana llevaba años gravemente enferma, y mi padre, tras salir de prisión, estaba ocupado consiguiendo dinero para sus tratamientos. Además, Mike había bloqueado a mi familia para que no pudieran ver esas publicaciones, así que nunca lo supieron. Unos cuantos amigos de Mike habían intentado hacerlo entrar en razón con numerosas llamadas durante esos años, diciéndole: «¿Puedes parar? Da mucho miedo». Pero no sirvió de nada. Observé a Lucas deslizar mis publicaciones una por una hasta llegar a las de hace 7 años. Aún no parecía notar nada extraño. Después de revisarlas 2 veces, su dedo se detuvo de repente en una publicación. Era la primera publicación falsa que Mike había creado con mi cuenta, hace 5 años. En la foto, Mike sostenía mi mano, entrelazando nuestros dedos sobre un collar en mi clavícula. Aunque ya había visto esa foto falsa antes, no pude evitar estremecerme. No solo por las palabras escritas, sino por algo más escalofriante: la yo de esa foto ya estaba muerta. Era el primer día de mi muerte. Antes de que me empujaran al crematorio, Mike se agachó junto a mi cuerpo. Tomó mi mano y tomó esa foto. Ese fue el inicio del brusco cambio en mis redes sociales. Lucas miró la publicación durante mucho tiempo.
Su expresión se volvió cada vez más extraña. Finalmente pareció darse cuenta de que algo no encajaba. Ampliando la imagen rápidamente, empezó a examinarla con detalle. Las falsificaciones no pueden ocultar todos sus errores, ¿verdad? Mi tono de piel en la foto era anormalmente pálido. Había rastros tenues de manchas de sangre en mi rostro y cuello que no fueron limpiadas por completo, y las marcas de la herida en mi cara, cubiertas con maquillaje, se asomaban sutilmente. Se notaba que Lucas veía la foto con detenimiento por primera vez. Agrandó, movió, observó. Muy pronto sus dedos comenzaron a temblar y su respiración se volvió pesada. Era como si hubiera rasgado la primera costura que ocultaba la verdad, y la abertura creciera rápidamente. Temblando, Lucas empezó a desplazarse de manera frenética entre las otras publicaciones, incapaz de contener la urgencia. Con tantas inconsistencias ya no podía ignorarlas. El tono de las publicaciones de los últimos 5 años era claramente diferente al mío. Sorprendentemente, en casi 100 publicaciones no aparecía ni una sola foto de mi rostro. Durante los 2 años que estuve casada con Mike nunca publiqué nada sobre él. Pero desde el segundo día después de nuestro divorcio, comencé, según esas publicaciones falsas, a mostrar obsesivamente nuestra vida amorosa. Era como si yo hubiera cambiado de personalidad 5 años atrás. Lucas no era un tonto. En ese momento una verdad lo miraba directamente a la cara. Yo no había publicado nada en esos 5 años. Y aún así esas publicaciones falsas existían desde hacía 5 años, y yo nunca intenté detenerlas. El motivo solo podía ser uno. Lucas de pronto se puso de pie y casi irrumpió en la habitación del hospital de mi papá. Vi un extraño destello rojizo en sus ojos. Mi papá acababa de salir de urgencias y estaba consciente. Apenas se había bajado de la camilla y quería subir a ver a mi hermana, pero Lucy intentaba detenerlo diciendo, deberías acostarte y descansar. Tengo a alguien cuidando de Jessica. Los dos estaban en un punto muerto cuando de repente Lucas entró de golpe. Ambos se sobresaltaron al verlo con una apariencia oscura e intimidante. Lucas sacó su billetera, vació todo el efectivo y luego tomó una tarjeta bancaria. Al final metió el efectivo y la tarjeta en las manos de mi papá. Aunque intentaba controlarse, sus emociones estaban claramente al borde del colapso, como una montaña cargada de nieve a punto de derrumbarse. Miró fijamente a mi papá y prácticamente le suplicó, tome el dinero que necesite. Solo dígame, ¿dónde está Victoria? Mi papá estaba apurado por irse, pero al oír esas palabras se quedó petrificado, como paralizado. Otra expresión de agonía intensa cubrió su rostro. Años atrás, cuando Lucas acababa de regresar del extranjero, él había visto una expresión muy similar en mi papá en el aeropuerto. En aquel entonces Lucas parecía indiferente, incluso impaciente. Pero ahora, frente a la misma expresión, sus manos se cerraron lentamente. Fue como si apretara sin querer, luego intentara relajar las palmas, pero un segundo después sus manos volvieron a cerrarse en puños, temblando sin control, con las venas marcándose en el dorso. Su tono se suavizó, como tratando de encontrar una manera gentil pero eficaz de preguntar por mi paradero. No quiero causarle problemas. De verdad que no. Solo tengo unas pocas cosas que preguntarle. El rostro envejecido de mi padre tembló, sus labios se abrieron, pero parecía perdido en sus pensamientos, incapaz de decir palabra. Finalmente, con una voz ahogada logró decir, Victoria, ella. Lucas lo miraba como intentando perforarlo con la mirada, buscando desesperadamente cualquier pista sobre mi ubicación. Lo urgía a mantenerse calmado y a hablar despacio, pero el que no podía calmarse era él. ¿Dónde está Victoria? ¿Por qué no quiere hablar? ¿Ella me evita? ¿Tiene miedo de verme? Ya olvidé todo aquello. Me voy a casar ahora. Con un tono apresurado sacó de su teléfono la foto de la invitación de su boda, donde aparecía él con su novia Cindy. Me recordó a la noche de hace 5 años en la que me dijo lo mismo. Si había sido mentira o si realmente estuvo ocupado todos esos años y ahora la boda se había pospuesto hasta hoy, no lo sé. Lucas estaba ansioso por mostrarle la foto a mi papá. Pero antes de que pudiera entregársela, la voz temblorosa de mi papá habló, Victoria falleció. Lucas quedó congelado en medio del movimiento, con el teléfono extendido.
Mi papá, con la mirada vacía, murmuró, hace 5 años, el día después de divorciarse de Mike, Victoria tuvo un accidente automovilístico, y nos dejó. El cuerpo de Lucas se quedó completamente rígido. Lucy, como si la hubiera golpeado un rayo, se llevó una mano al pecho, su rostro se llenó de dolor y desconcierto. Incapaz de soportarlo, palideció y se desplomó en el suelo. La criada corrió a llamar al médico y la sacó del cuarto. Yo sabía que Lucy llevaba mucho tiempo queriendo regresar a su país natal, pero después de su trasplante de hígado había tenido un rechazo muy severo y prácticamente había vivido en el hospital todos esos años, sin poder viajar. Con la interferencia de Lucas lo había intentado varias veces, pero solo ahora lo había logrado. Cuando Lucy salió, solo mi papá y Lucas quedaron en la habitación. Se miraron, ambos como marionetas sin alma. Mi papá observó fijamente a Lucas antes de decir con voz suave, Lucas, escuché que odias a mi hija, a Victoria. Pero hace 7 años, el hígado compatible para tu madre lo consiguió Victoria, con ayuda de Mike, arriesgando su propia vida. ¿Por qué? ¿Por qué sigues odiando a mi hija? Estas cosas mi papá las había descubierto hacía poco. Días antes, en el aeropuerto, había notado la actitud extremadamente fría de Lucas. No pudo evitar preguntarse si nosotros, al separarnos hace 7 años, habíamos hecho algo mal. Al investigar un poco descubrió que yo, en aquel entonces, le rogué a Mike que me ayudara a conseguir un hígado compatible para Lucy. Sobre los demás asuntos, como mi matrimonio con Mike y mi ruptura con Lucas, seguramente los dedujo rápido. Esa misma noche lo vi sosteniendo mi urna y diciendo, siempre fuiste el tesoro de papá. Nunca fuiste mala. Papá lo sabe. Victoria, fuiste tan injustamente tratada. Yo no era tan noble como para sacrificar mi vida. Solo conocía la posesividad de Mike y su naturaleza de mujeriego. Cuando acepté casarme con él a cambio del trasplante para Lucy, estaba pensando a futuro. Cuando Mike se aburriera de mí, podría dejarlo y explicarle todo a Lucas. Quizá ni siquiera necesitaría explicarlo. Lucas me conocía tan bien, siempre sabía lo que yo pensaba. Pero nada salió como planeaba. Mike se aferró a mí casi 2 años antes de dejarme ir. Y ese accidente ocurrió tan de repente. Nunca tuve la oportunidad de hablar con Lucas. Lucas jamás supo que el hígado que recibió su madre tenía algo que ver conmigo. Al oír las palabras de mi papá, sus ojos se agitaron violentamente. Fue como si recibiera un golpe devastador. Primero quedó en shock, incrédulo, luego los recuerdos de 7 años atrás comenzaron a unirse poco a poco, encajando como piezas olvidadas. Y en un instante, todo cobró sentido, brindándole la explicación más lógica. Innumerables cosas que nunca entendió en 7 años comenzaron a revelarse ante sus ojos. 7 años, un tiempo tan largo. Después de 7 años, la llamada verdad, las supuestas explicaciones, ya no tenían significado. El impacto en los ojos de Lucas desapareció, dejando solo un vacío profundo, desesperación y confusión. Mi papá, mirando al hombre frente a él con una expresión dolorosa y retorcida, siguió hablando con frialdad. Lucas, todos estos 7 años, ¿de verdad creíste que mi hija podía ser ese tipo de persona? Lucas miró a mi papá sin comprender, con la mirada vacía. El rostro que antes me parecía tan perfecto ahora estaba completamente desprovisto de color. Estaba sin habla, como si alguien le hubiera sujetado la garganta de golpe. Su respiración se volvió irregular, como si estuviera a punto de asfixiarse, y su piel pasó de pálida a un tono púrpura azulado, como si le faltara el aire. Era como si hubiese dejado de respirar, su expresión retorcida de dolor. Mi papá negó ligeramente con la cabeza, tensando un poco la comisura de los labios con una tristeza profunda. Mi hija, si de verdad fuera ese tipo de persona que ama el dinero y el poder, en aquel entonces, cuando estaba en su mejor momento, admirada por pretendientes ricos e influyentes, si ella hubiera podido elegir libremente. Entonces tú, Lucas, de origen humilde, ¿qué pintabas ahí? Lucas tartamudeó con los labios temblorosos, vacilante durante un largo tiempo, quedándose ahí de pie, rígido, con las cuencas de los ojos rojas. Su cuerpo entero temblaba, pero aún así intentó aferrarse a su propia versión de la realidad. No lo creo. Victoria no puede estar muerta.
Debe estar escondiéndose de mí a propósito. Pero, ¿dónde está? Mi papá lo miró con una decepción absoluta. Después de 7 años de esfuerzo, Lucas finalmente había logrado fama y éxito. Seguramente había regresado al país con prisa, ansioso por encontrar a mi hija, tal vez incluso para presumir un poco. Sin duda esas palabras tocaron un punto sensible en Lucas. Si había alguien a quien él quería impresionar con sus logros, era a mí. Lucas, ahora el famoso director de una empresa tecnológica, incluso más impresionante que Mike. Qué perfecto habría sido desquitarse frente a su exnovia, aquella que una vez lo admiró tanto. Quizá ese fue el motor más grande que lo impulsó a escalar sin descanso durante esos 7 años. Lucas seguía negando con la cabeza, su expresión luciendo cada vez más perturbada y extraña. No. Victoria no puede estar muerta. La voy a buscar. La voy a encontrar. Eso dijo mientras caminaba tambaleándose hacia la salida de la habitación. Mi papá lo miró fríamente y volvió a hablar con voz suave. Cuando mi hija venía a visitarme, te traía para presentarte. Me decía emocionada lo bien que tú y ella se entendían. Al final, todo se resume en una sola frase. La voz de mi padre titubeó un poco y, con un suspiro, añadió la última frase: es Victoria, es nuestra familia, quienes te sobreestimamos. Un nudo amargo me recorrió el pecho y cerré los ojos. Había cosas que ni yo misma había querido admitir en estos 7 años. El hombre al que alguna vez amé con todo mi corazón, terminó creyendo que yo podía ser una mujer ambiciosa y superficial, alguien capaz de abandonar el amor por simple vanidad. En este mundo no existe la actuación perfecta. Yo interpreté un papel, y él lo creyó. Durante 7 años no dudó. Cuando di mi último aliento, cubierta de sangre tras el accidente, el hombre que amé, estaba ocupado planeando cómo obtener más dinero y poder, provocándome un dolor y una culpa que me acompañaron hasta la muerte. Al final, él no me entendió. Después de decir aquello, mi papá parecía haber vaciado todas sus emociones. Con la mirada perdida, salió del cuarto antes que Lucas. Si te está gustando la historia, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para no perderte nuevas historias. Lucas se quedó inmóvil durante mucho tiempo, el rostro completamente lívido. No fue sino hasta mucho después que pareció despertar del sueño. Se dio la vuelta de golpe y salió corriendo, intentando alcanzar a mi papá. ¿Dónde está Victoria? Por favor, dígame dónde está. Pero mi papá ya no estaba en el pasillo. Durante 7 años Lucas había escalado el mundo corporativo con una determinación feroz, indestructible, imparable. Pero en ese instante, era como si le hubieran arrancado un hueso del cuerpo. Mientras caminaba por el pasillo, su cuerpo oscilaba violentamente. Aunque trató de apoyarse contra la pared, sus piernas parecían hechas de barro y se desplomó en el suelo. Incontables miradas se posaron en él. Veían a un hombre vestido con ropa cara, antes tan imponente y orgulloso, ahora tirado en el piso, sin dignidad, desaliñado y destrozado. Para muchos, parecía un chiste trágico. Pero él estaba ajeno a todo, luchando por levantarse una vez más. Tambaleándose, avanzó por el pasillo murmurando sin control: solo mírame, aunque sea mírame. Prometimos que, pasara lo que pasara, nos sentaríamos a hablarlo todo. ¿Yo dije eso? Mi memoria falla, no recuerdo haber dicho esas palabras. Pero si Lucas lo dijo, supongo que sí lo hicimos hace 7 años. Mira a este hombre, diciendo que me ama pero sin entenderme realmente. Diciendo que no me ama pero recordando palabras que dijimos hace 7 años. Es contradictorio. Quizás, después de la muerte, las emociones del alma se vuelven más débiles, casi insensibles. Al verlo así, sentí que casi no me quedaban emociones. Lucas volvió a buscar a mi papá, pero durante varios días seguidos, mi papá se negó a recibirlo. Lucy, devastada, cayó enferma y entró en coma varios días, teniendo que ser llevada a urgencias. Cuando por fin mejoró un poco, fue directamente a mi casa. Casi con 60 años, se arrodilló fuera de mi puerta junto a Lucas, rogando ver a mi papá una vez más, rogando ver mis restos. Pero, ¿qué podía mostrar un puñado de cenizas? Mi papá probablemente sintió que aquel día ya había dicho todo.
Y lo más lamentable fue que Lucas simplemente no creyó nada, ni ofreció disculpas, ni agradeció en nombre de su madre. Así que esta vez, sin importar qué dijeran, mi papá no quiso recibirlos. Solo en la madrugada del día siguiente mi papá vio que Lucas seguía arrodillado afuera de la casa, bajo una lluvia torrencial. Debió ablandarse un poco, porque le envió un mensaje: no vengas más. Victoria ya no está aquí, y lo que tengas que decir, ella no puede oírlo. Yo tampoco tengo nada que quiera escuchar. Ni disculpas, ni arrepentimientos, ni culpas, ni gratitud. Han pasado 7 años, demasiado tiempo. Ahora decir cualquiera de esas cosas ya no cambiaría nada, ni emocional ni realmente. Bajo la lluvia, la figura de Lucas se levantó lentamente y se fue caminando, desapareciendo bajo la cortina de agua como un alma errante. Mi papá lo miró desde la ventana hasta que la figura se deshizo en la distancia. Luego se acuclilló despacio y, sosteniendo mi urna, la acarició suavemente igual que hacía cuando yo era niña, con su palma grande y cálida. Murmuró hacia mis cenizas: Victoria no dijo lo perdono. ¿Cómo podría perdonarlo yo en su lugar? Él ha envejecido. 7 años dejaron muchas huellas en su rostro. Aquella noche, Lucas fue a buscar a Mike. Quizá, después de tantos días de dolor, finalmente recordó que había verdades que solo Mike conocía. Cuando llegó al salón VIP del club nocturno, escuchó a Mike llamando a la chica que tenía en brazos. El cuarto estaba lleno del olor a alcohol, y Lucas entró justo a tiempo para ver a varias chicas que tenían un parecido de 6 o 7 puntos conmigo, e incluso a una que casi parecía mi copia exacta. Como si hubiera pasado por múltiples cirugías. Mike, borracho, saludó a Lucas con una sonrisa torcida y explicó que esas chicas eran imitadoras contratadas para posar como Victoria en redes sociales. El ambiente estaba cargado de un asco indescriptible. Lucas, enfurecido, arremetió contra Mike de un puñetazo, tirándolo al suelo. Mike, con la cara ensangrentada pero riéndose aún, empezó a provocarlo. ¿Y tú te lo creíste? ¿De verdad? ¿Fuiste tan fácil de engañar? Entre carcajadas, le contó cómo había manipulado todo, cómo había fabricado las publicaciones, cómo había usado a las chicas para que parecieran yo, cómo había borrado toda evidencia real de mi vida. También empezó a decir con tono burlón cómo se aseguró de que el trasplante de hígado de Lucy fallara, empujando así los acontecimientos que terminaron en mi muerte en aquel accidente. La verdad olvidada emergió como un puñal, desgarrando de nuevo la herida que Lucas llevaba abierta desde hacía años. Incapaz de contenerse, Lucas descargó su rabia sobre Mike, golpeándolo una y otra vez. El sonido del vidrio rompiéndose, los golpes, los gruñidos ahogados y el aire lleno de violencia convirtieron la escena en un caos. Cuando por fin Mike quedó inconsciente en el piso, Lucas, agotado emocionalmente, se dejó caer sobre la mesa. Su puño golpeó la superficie con tanta fuerza que se abrió la piel, y la sangre empezó a gotear entre los fragmentos de vidrio. No retiró la mano. Al contrario, la presionó más fuerte contra los pedazos filosos. La mesa se manchó de rojo, el charco creciendo poco a poco. Él no se movía. Solo dejaba que los fragmentos siguieran hundiéndose en el dorso de su mano. Yo aparté la mirada. Tal vez ya no se trataba de sentir lástima, solo de lo inquietante que resultaba ver tanto rojo. Lucas permaneció sentado en ese silencio devastado quién sabe cuánto tiempo. Era bien entrada la madrugada cuando Mike despertó. Ambos, exhaustos, se miraron durante un largo rato. Vi la escena y casi me pareció irónico. De verdad ya no sentía nada. 7 años, un corazón entero, el dolor se había disuelto hace mucho. Mike lo miró y, con voz medio perdida, dijo: yo sé, aquella noche, hace 5 años, cuando Victoria se divorció de mí, ella te llamó para volver, ¿cierto? Luego se rió de sí mismo. Yo le mentí aquella noche. Le dije que había encontrado a otra mujer y quería divorciarme. La expresión de alivio en sus ojos, todavía la recuerdo. Hizo una pausa. Y esa noche tú volaste de regreso al extranjero, ¿verdad? Recordé que Lucy no había terminado de hablar el otro día. Así que era cierto, Lucas regresó aquella noche. Con los ojos totalmente enrojecidos, Lucas no respondió. Ese silencio era su confirmación.
Mike siguió hablando. Esa noche fuiste a su apartamento para verla. Pero lo que viste fue a mí, besándola afuera de su puerta. Pero tú no sabías que esa noche ella estaba borracha, aferrada a mi cuello, llamándome Lucas. Decía que era una lástima que tú fueras a casarte, que ya no la quisieras. Decía que creía que quizá aún había esperanza. Lucas se quedó petrificado. El tiempo se detuvo por un minuto entero. Luego, un dolor inmenso cruzó su rostro, como un rayo silencioso que lo partió por dentro. De pronto, las lágrimas empezaron a caerle sin control, como si se hubiera roto una presa dentro de él. Era la primera vez que lo veía llorar así. Desde la primera lágrima, parecía que había perdido el control. No podía detenerlas. Quedó sentado, rígido, como si todo, absolutamente todo, se hubiera derrumbado. Después escuché un sonido en su garganta, como el gemido desesperado de un animal herido. Mike se levantó tambaleándose y salió del cuarto, arrastrando los pies. Esa noche Lucas permaneció junto a la mesa mucho tiempo más. No fue sino hasta el amanecer que pareció tomar una decisión, aunque su mente estaba en un estado confuso. Se puso de pie con determinación, se apoyó en el sofá y en la pared, y salió del lugar. Su teléfono empezó a sonar, pero quizá no lo escuchó, porque no respondió. El tono se repitió varias veces. Con la mirada perdida, entró al ascensor y salió del edificio. Lo escuché murmurar una y otra vez, en voz baja, como si hablara consigo mismo: Victoria. Cindy es solo mi secretaria, no es mi novia. Yo sé que siempre te molestó, que te incomodaba como ella me perseguía. Solo quería que te importara. Yo solo. Estos 7 años no busqué a nadie más. Pero, ¿qué hago ahora? Tú no puedes oírlo. Ya no puedes oír nada. Parpadeé y aparté la mirada, sin querer verlo más. Al caminar hacia afuera, la calle estaba llena de tráfico, ruidosa y acelerada. Vi a Lucas avanzar directamente hacia ella, sin detenerse. Su voz era tan baja que casi se perdía entre el ruido, pero aún así la escuché. Dijo: Victoria, no puedo dejar las cosas así, ¿verdad? No puedo quedarme sin siquiera pedirte perdón, ¿verdad? No sabía a qué se refería. Tal vez su mente ya no estaba clara. Yo estoy muerta, ¿qué más podría hacer? Pero él siguió caminando. Cruzó la calle sin dudar, avanzando directo hacia el carril de los autos. Fue entonces cuando entendí lo que estaba pasando, y un presentimiento terrible me atravesó. Seguía murmurando: lo prometimos, incluso con el cabello blanco, caminaríamos de la mano toda la vida. Victoria, tú no vas a volver, así que yo iré a buscarte. En la intersección sonó el chillido de los frenos, desgarrador. Pero había demasiados autos, como un mar de metal y velocidad. Era imposible detenerse a tiempo. Y entonces lo escuché, un golpe seco, brutal, el sonido de un cuerpo impactando contra un auto, un ruido que helaba la sangre. Igual que el día de mi accidente, ese sonido desesperado y final, el sonido de la muerte. Grité, un grito afilado que desgarró lo poco que quedaba de mi alma, pero nadie podía verme, nadie podía oírme. La sangre se esparció. Todo entró en caos. Gritos, llantos, pasos corriendo, y luego las sirenas de las ambulancias rasgando el aire. Mi alma perdió la conciencia, y cuando desperté habían pasado 6 meses. Estaba débil, más que nunca. Seguramente esa sería la última vez que podría ver este mundo. Después del accidente, Lucas fue rescatado y los médicos lo atendieron durante un día y una noche enteros, pero nunca despertó. Lucy se quedó a su lado, sentada junto a su cama, con el rostro vacío, casi sin vida. En solo medio año se volvió completamente canosa, como si hubiera envejecido décadas. El médico dio el diagnóstico final: Lucas nunca despertaría. Podía morir al día siguiente, o podía quedarse así para siempre, respirando apenas, convertido en un vegetal por el resto de su vida. Antes del accidente, Lucas había arreglado varias cosas. Envió dinero a mis familiares para ayudar a mi papá. También contactó a los mejores especialistas del extranjero para tratar a mi hermana. El día en que mi alma despertó, 6 meses después,
como por una especie de conexión invisible, mi hermana también despertó milagrosamente. Mi papá estaba con ella. Permanecieron en el hospital recuperándose juntos. Yo me quedé a su lado y los observé por última vez. Era un día soleado y hermoso. Mi papá, en cierto modo, había soltado las cadenas que yo le representaba. Pasó la tarde con mi hermana, disfrutando del sol en el césped del hospital. Los escuché hablar de mí. Mencionaron lo traviesa que era de niña, que una vez me peleé con un niño y le rasguñé la cara hasta hacerlo llorar. ¿Quién era ese niño? Decían que era Lucas, aunque Lucas nunca discutía conmigo, quizá fue Mike, traté de recordarlo, pero no pude. Sin embargo, al escucharlos hablar, se sintió como si fuéramos una familia de 3 sentados juntos de nuevo. Después de tantos años, por fin pude ver a mi papá y a mi hermana sonreír. Me acerqué en silencio, abracé a mi papá, luego a mi hermana. Y supe que ese abrazo sería mi despedida. Mike se entregó a la policía. Su corrupción, el soborno, su colusión con médicos, y todas sus actividades turbias acumuladas a lo largo de estos años, todo lo confesó él mismo. El juicio estaba por llegar. 10 años, quizá 20. Cuando se lo llevaron, tenía la mirada vacía. Finalmente, fui al hospital a ver a Lucas una última vez. Y ahí estaba él, quieto, acostado en la cama, conectado a un respirador. Yo estaba muerta, pero él seguía vivo, aunque parecía que incluso su alma estaba dormida. Me acerqué y lo miré de cerca. En ese instante, pudo sentirlo, una lágrima cayó de la esquina de su ojo. Por suerte Lucy estaba dormida, recostada en la cama junto a él, y nadie lo vio. Me sorprendió, pero luego exhalé con alivio. Y, aún así, sentí algo de tristeza. La ciudad estaba a punto de recibir el año nuevo cuando llegó la primera nevada. Los copos cayeron sobre el alféizar de la ventana del hospital. Recordé aquel día, años atrás, cuando conocí a Lucas. Bajo un puente cubierto de nieve, le extendí un desayuno. Él lo rechazó al principio, y yo, con cuidado, le dije, apenas lo compré, no lo he probado, no está sucio. Dudó un segundo, pero al final lo tomó. Por ese desayuno, luego se paró frente a mí incontables veces. 10 años juntos, medio año en prisión. Me amó con todo su corazón, sin importar nada. Y, al final, fue derrotado por una mentira. Recordé todas aquellas mañanas nevadas. Lucas tomaba mis manos entre las suyas. En aquel tiempo, el joven tenía un rostro hermoso como la nieve misma, lleno de amor y esperanza. Me decía, ojalá cuando seamos viejitos, con el cabello blanco, sigamos juntos, de la mano, toda la vida. Pero ese rostro encantador ya no tenía nada que ver con el hombre que yacía en esa cama de hospital hoy. Cerré los ojos. Y así, la conciencia de mi alma finalmente se desvaneció. Ese joven que me amó y me protegió, ahora solo existía en mis recuerdos.